La monarquía se desangraba en silencio. Para salvarla, el príncipe Guillermo acaba de activar a sus herederos secretos, los hijos de Sofía. La promesa de una vida normal ha sido rota. Su misión apenas comienza. Esta es la historia de cómo la corona siempre reclama lo que es suyo. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales. Silenciosamente detrás de puertas cerradas, no hubo un anuncio público, ni una proclamación desde los balcones del Palacio de Buckingham. Solo un movimiento de pluma, un decreto firmado en la penumbra de una oficina, lejos de las cámaras. Un movimiento ejecutado con la precisión clínica de un estratega que ha reescrito el futuro de la monarquía. El príncipe Guillermo ha dado su aprobación. Con este único gesto, la promesa de una vida normal para los hijos de la duquesa Sofía ha sido irrevocablemente rota. Esto no es un simple ajuste de títulos, una formalidad burocrática, es algo mucho más profundo. Es una purga simbólica, un realineamiento del poder que lleva la inconfundible y fría marca de un futuro rey. Durante años, Lady Louise Windsor y James, conde de Wessex, fueron los fantasmas de la familia real. Eran figuras etéreas, vistas en bodas y funerales, pero mantenidas deliberadamente fuera del foco por sus padres, Eduardo y Sofía. Eran el gran experimento de la casa de Windsor, la promesa de una normalidad imposible, un intento de demostrar que la sangre real podía coexistir con una vida común. Pero ese experimento ha terminado. El decreto de Guillermo no es una sugerencia, es una orden envuelta en el terciopelo del protocolo. Los días de tranquilidad en Bagshot Park han concluido. La jaula dorada, que sus padres intentaron mantener a distancia, ahora los reclama. Los conocedores, aquellos que leen las corrientes invisibles de poder que fluyen por los pasillos de palacio, susurran que esto no fue una decisión repentina. Fue el resultado de un consejo silencioso, una evaluación brutal y honesta de la situación actual de la corona. La institución se estaba desangrando. La partida de Harry y Meghan a California no solo dejó un vacío de personal, sino que abrió una herida en la percepción pública. La sombra persistente del príncipe Andrés, un exilio autoimpuesto que no ha logrado borrar la mancha del escándalo, seguía envenenando la marca Windsor. La monarquía necesitaba desesperadamente nueva energía, rostros limpios que pudieran soportar el peso del deber sin el bagaje de la traición o la desgracia. Necesitaba soldados leales y Guillermo, actuando no como un primo afectuoso, sino como el guardián de un legado milenario, identificó a sus objetivos con una claridad implacable. Este movimiento trasciende la cortesía familiar, es una declaración de intenciones. Guillermo está construyendo su monarquía, pieza por pieza, mucho antes de sentarse en el trono. Una monarquía más delgada, más ágil, pero anclada en una lealtad inquebrantable. Al elevar a Louise y a James, no solo está llenando un vacío de personal, está enviando un mensaje a toda la familia. La lealtad será recompensada. El servicio silencioso y sin escándalos de sus padres, Eduardo y Sofía, no ha pasado desapercibido. Es su manera de decir: vuestra lealtad ha sido reconocida, ahora vuestros hijos continuarán vuestro trabajo. La monarquía se está realineando, no por la fuerza de las armas, sino por la fuerza de la historia, por la necesidad de la sangre, por la supervivencia y, como siempre, las decisiones más importantes, las que alteran el curso de la dinastía, se tomaron en el silencio calculado de las estancias privadas. Hubo un tiempo, no hace mucho, en que el duque y la duquesa de Edimburgo, Eduardo y Sofía, creyeron que podían engañar al destino. Creían que podían trazar una línea en la arena de la historia, protegiendo a sus hijos de la inexorable marea de la herencia real. Cuando Lady Louise nació prematuramente en 2003 y James la siguió en 2007, la maquinaria del protocolo real se puso en marcha. La reina Isabel II, adhiriéndose al antiguo protocolo Windsor, un conjunto de reglas escritas en las patentes de cartas de 1917 por su abuelo, el rey Jorge V, dejó claro que ambos niños tenían el derecho innegable de ser estilizados como príncipe y princesa. Podrían haber sido conocidos por el mundo como Su Alteza Real, la princesa Louise de Wessex, y Su Alteza Real, el príncipe James de Wessex. Títulos que abren todas las puertas y cierran el camino
a una vida ordinaria. Pero sus padres, en un acto que fue visto en su momento como un gesto de amor y modernidad casi revolucionario, eligieron un camino diferente. Rechazaron los títulos, querían que sus hijos vivieran vidas normales, con los pies en la tierra, lejos del resplandor implacable del palacio y de la presión que aplasta las almas jóvenes. Sofía y Eduardo siempre sostuvieron que los títulos reales, más que un regalo, eran una pesada carga, una trampa que encerraría a sus hijos en una burbuja de privilegios, impidiéndoles crecer libremente, cometer sus propios errores y forjar sus propias identidades. Su elección de criar a Lady Louise y a James, lejos del circo mediático, les granjeó un inmenso respeto. Se convirtieron en los reales normales, un faro de sensatez en un mar de drama y escándalo. Enviaban a sus hijos a escuelas regulares, les permitían disfrutar de una infancia lejos de los teleobjetivos, de los paparazzi y los titulares venenosos. Louise y James aparecían en público solo en raras ocasiones, casi como apariciones espectrales en los grandes eventos estatales, convirtiéndose en símbolos de una generación de miembros de la realeza más tranquila y privada. Un experimento que parecía funcionar. Pero la corona tiene una memoria larga y una voluntad de hierro. La promesa de normalidad era una ilusión, un aplazamiento temporal de lo inevitable. La sangre siempre reclama lo suyo. El cuento de hadas era una mentira, y el palacio siempre lo supo. Con la aprobación oficial del príncipe Guillermo para sus nuevos títulos reales, ese capítulo de calma se cierra abruptamente. Lo que una vez fue un escudo protector, forjado con las mejores intenciones paternales, se ha convertido ahora en un llamado al deber. El plan de sus padres ha sido reescrito por la pluma del futuro rey. Ya no son solo los hijos del conde que viven discretamente en un segundo plano. Ahora son herederos activos de la responsabilidad real, empujados sin contemplaciones hacia el centro de la vida de la corte, donde el ojo público no parpadea y cada gesto es analizado, cada palabra diseccionada. El juego ha cambiado, y ellos son las nuevas piezas en el tablero. El título de Duque de Edimburgo no es solo un nombre, es un legado empapado en historia, un eco de poder y deber que resuena a través de las décadas como el fantasma de un rey. Durante más de 70 años, perteneció a una de las figuras más influyentes y complejas de la historia real moderna, el príncipe Felipe. Él no solo ostentó el título, le dio vida, lo forjó a su imagen y semejanza. Conocido por su ingenio agudo, su humor a menudo brutalmente cortante y una lealtad inquebrantable a la reina, transformó el papel de consorte en un símbolo de fuerza, modernización y servicio implacable. El nombre del duque de Edimburgo se convirtió en una insignia de dedicación, representando la incansable ética de trabajo de Felipe y sus controvertidos, pero persistentes, esfuerzos por arrastrar a la familia real hacia la era moderna, manteniendo viva la tradición. Cuando falleció en abril de 2021, en la soledad impuesta por una pandemia global, marcó el final de una era. La roca de la reina se había desmoronado. Pero el título, como un fantasma con asuntos pendientes, no permaneció inactivo por mucho tiempo. Por derecho, revirtió a la corona. El entonces príncipe Carlos lo llevó brevemente, casi como un manto pesado y temporal, antes de cumplir una promesa real de larga data, pasándolo a su hermano menor, el príncipe Eduardo, en marzo de 2023, en su cumpleaños número 59. Esto no fue un simple gesto de bondad fraternal, fue un momento profundamente simbólico, un movimiento estratégico en el gran tablero de ajedrez de la sucesión. La propia reina Isabel había prometido en su día, en la boda de Eduardo y Sofía en 1999, que Eduardo heredaría el título de su padre. Carlos simplemente eligió el momento en que esa promesa cobraría vida, un acto de preservación dinástica que también solidificaba la lealtad de su único hermano que había permanecido libre de escándalos. Para el príncipe Eduardo, recibir este título fue un momento definitorio. Después de décadas de trabajo silencioso y a menudo subestimado, finalmente se le reconocían sus años de servicio constante a la corona. Junto a Sofía, Eduardo se había ganado un inmenso respeto por mantener su imagen impecable, sin dramas, sin entrevistas explosivas, sin escándalos públicos, solo dedicación.
Como los nuevos duque y duquesa de Edimburgo, no perdieron un momento, asumiendo mayores responsabilidades y ganándose la plena confianza del nuevo rey. Su presencia inyectó una energía fresca y estable en un círculo real sacudido por la pérdida y la controversia. Pero este cambio de título no solo afectó a Eduardo y a Sofía, remodeló el futuro de sus hijos. James, ahora conde de Wessex, asumió un título que señala la preparación para mayores deberes reales. Y Lady Louise, como hija de un duque, ostenta ahora un estatus que tiene mucho más peso que antes. El respaldo del príncipe Guillermo a estos cambios no es aleatorio, es estratégico. Está vinculando el legado de Edimburgo con el futuro de la monarquía, y al hacerlo, está destacando algo crucial. Los Edimburgo no son solo parientes. Son una parte vital de su plan a largo plazo para una monarquía adelgazada y eficiente. Son, en esencia, los nuevos pilares de la Casa de Windsor. La historia de James Mountbatten Windsor, ahora conde de Wessex, apenas comienza a escribirse, pero sus primeros capítulos fueron redactados en la quietud y el secreto. Nacido en el Frimley Park Hospital en Surrey, su entrada al mundo fue deliberadamente discreta. El príncipe Eduardo y Sofía siempre quisieron que su hijo experimentara lo mejor de ambos mundos, un toque de tradición real mezclado con una vida familiar genuinamente terrenal. A diferencia de sus famosos primos, Guillermo y Harry, que crecieron como prisioneros de su propio destino, con cámaras siguiendo cada uno de sus movimientos, a James se le otorgó el don de la privacidad. Su infancia se desarrolló silenciosamente en el extenso santuario de Bagshot Park, donde podía disfrutar de una rutina normal, lejos de la mirada clínica y depredadora del público. Los veranos en Balmoral, en la brumosa Escocia, añadieron un giro real a su crianza, un rito de iniciación. Allí, entre los brezos y los ríos helados, James aprendió a conducir carruajes directamente de su abuelo, el príncipe Felipe, un patriarca formidable que veía en el joven un eco de sí mismo. Esta habilidad, mucho más que un pasatiempo, lo conectó profundamente con el legado de su familia, una tradición de autosuficiencia y disciplina. Esos años tranquilos, lejos del ruido de Londres, le dieron algo increíblemente raro en la vida real: una infancia sólida y segura. Para su educación, Eduardo y Sofía eligieron Eagle House, una respetada escuela preparatoria en Berkshire, evitando deliberadamente las instituciones más ostentosas preferidas por otras ramas de la familia. Los profesores describían a James como educado, curioso y un poco estudioso. El tipo de estudiante que prestaba atención y se llevaba bien con todos, sin alardear de su linaje. Lo que más destacaba era lo normal que parecía su vida escolar. Sin privilegios reales, sin focos, solo aprendiendo y creciendo como cualquier otro compañero de clase. Esa libertad, ese anonimato relativo, le ayudó a desarrollar su propia identidad antes de tener que asumir las expectativas que vienen con su apellido. Pero el velo de la privacidad fue arrancado de golpe durante los sombríos días del funeral de la reina Isabel II en septiembre de 2022. En un momento que congeló la sala y conmovió a millones, James, con apenas 14 años, se mantuvo erguido en vigilia junto al féretro de su abuela en Westminster Hall. Su rostro, una máscara de dolor controlado y deber solemne, era el de un niño forzado a convertirse en hombre ante los ojos del mundo. Más tarde, caminando junto a Lady Louise, ayudó a guiar a los queridos ponis de la reina, Emma y Carlton, en una escena de una intimidad desgarradora. Su calma y madurez en ese momento tan emotivo demostraron que la próxima generación de la realeza, liderada por este joven, estaba lista para llevar el legado de la corona con una fuerza silenciosa y una gracia innata. Ese momento poderoso dejó algo muy claro. Con el apoyo público de Guillermo, el movimiento gradual de James hacia un papel real más visible no es solo simbólico, es una clara señal de que está siendo preparado para algo más grande. Ya no es solo el niño tranquilo de Bagshot Park, es un joven de la realeza que está asumiendo una responsabilidad real, y la corona lo está observando. Si la historia de James es una de deber silencioso, el viaje de su hermana, Lady Louise Windsor, es quizás aún más fascinante. Es una narrativa de potencial latente,
una que podría traer cambios sísmicos para la próxima generación de la familia real. Desde el principio, Eduardo y Sofía dejaron claro que querían que Luis disfrutara de una vida tranquila y privada en Bagshot Park, lejos del caos y la toxicidad de los titulares reales. Pero eso está cambiando. Con la aprobación del príncipe Guillermo para los ajustes en su reconocimiento real, un eufemismo para su reclutamiento, Lady Louise está comenzando a emerger como una potencial y poderosa trabajadora de la realeza, y la gente definitivamente está notando. Una de sus decisiones más importantes, y sin duda la más analizada, llegó cuando eligió asistir a la Universidad de St. Andrews en Escocia, el mismo caldo de cultivo de la realeza donde, una generación antes, el príncipe Guillermo conoció a una plebeya llamada Catherine Middleton. Esa conexión, cargada de simbolismo, atrajo inmediatamente la curiosidad pública. Fue un movimiento calculado que la alineaba directamente con el futuro de la corona, una declaración de lealtad al próximo rey y a su reina. Su elección de estudiar filología inglesa refleja no solo ambición académica, sino también un profundo respeto por el legado de su familia, mostrando que Lady Louise podría ser la pieza clave para cerrar la brecha entre la rígida tradición y una nueva generación moderna que exige más. Lady Louise siempre ha compartido un vínculo profundo y especial con su difunto abuelo, el príncipe Felipe, una conexión que todavía da forma a su vida hoy. Ella lleva con orgullo una de sus mayores pasiones, la conducción de carruajes. Fue Felipe, en los terrenos de Windsor, quien la introdujo por primera vez en este deporte exigente y peligroso, viéndola como su heredera espiritual en esta disciplina. Ahora se ha convertido en una competidora experta por derecho propio. En el prestigioso Royal Windsor Horse Show, Louise acapara la atención mientras conduce con una concentración y determinación que reflejan la voluntad de hierro de su abuelo, manteniendo vivo su legado de la manera más personal y visceral posible. Pero su dedicación no se detiene ahí. En un movimiento que sorprendió a muchos observadores reales, Louise también se ha unido al cuerpo de entrenamiento de oficiales universitarios. Allí, los estudiantes equilibran sus exigentes estudios con un intenso entrenamiento de estilo militar. Es un movimiento que refleja su fuerte sentido de la disciplina, la resistencia y el servicio, valores que se alinean perfectamente con la imagen moderna y trabajadora que la familia real está desesperada por proyectar. Este compromiso la hace destacar como una de las jóvenes de la realeza más prometedoras, mezclando viejas tradiciones con una mentalidad audaz y progresista. Ya no es solo la hija de Eduardo y Sofía. Está emergiendo como una figura real por derecho propio, una princesa inesperada cuya influencia apenas comienza a sentirse. Y el palacio, con Guillermo a la cabeza, está observando cada uno de sus movimientos. El reciente apoyo del príncipe Guillermo al creciente reconocimiento de Louise y James marca un cambio tectónico dentro del palacio, pero ha desatado preguntas silenciosas, susurradas en los pasillos de Clarence House y el castillo de Windsor. ¿Cuánta influencia tuvo su madre, Sofía, duquesa de Edimburgo, en estos cambios? ¿Fue ella la arquitecta invisible detrás del ascenso de sus hijos? Y honestamente, no sería sorprendente. El viaje de Sofía dentro de la familia real ha sido una de las transformaciones más notables, un estudio magistral de poder blando y supervivencia. Antes de su boda con el príncipe Eduardo en la capilla de San Jorge en 1999, Sofía Rhys-Jones vivía una vida completamente diferente. Era una mujer de carrera exitosa, prosperando en el competitivo y a menudo despiadado mundo de las relaciones públicas. Estaba completamente fuera de la burbuja real. Entrar en ese mundo significaba enfrentarse a una presión, un juicio y un escrutinio que pocos podrían soportar, especialmente después de la trágica muerte de Diana solo 2 años antes. Los primeros años fueron duros. La prensa la comparaba incesantemente con Diana, una comparación imposible y cruel. Pero Sofía no solo sobrevivió a la tormenta, aprendió, se adaptó y encontró su verdadero lugar dentro de la monarquía, su arma secreta, un vínculo genuino, paciente e inquebrantable con la matriarca de la familia,
la propia reina Isabel II. A diferencia de muchos parientes reales que mantenían una distancia respetuosa pero formal, Sofía cultivó una relación personal, casi de madre e hija, con la reina. A menudo pasaba los fines de semana en el castillo de Windsor, uniéndose a la reina para paseos a caballo, charlas tranquilas y comidas privadas. El personal del palacio, observadores agudos de la dinámica interna, incluso la apodó la segunda hija de la reina, una señal de profunda confianza y afecto que otros miembros de la familia solo podían envidiar. Esta rara cercanía ayudó a definir la imagen pública de Sofía. No era ostentosa ni dramática. Era leal, firme y profundamente comprometida con el servicio. Se forjó una reputación de dignidad silenciosa, ganándose el respeto tanto del público como de los cínicos cortesanos del palacio. Ahora, con el príncipe Guillermo, el heredero al trono, aprobando oficialmente los cambios de título para sus hijos, está claro que la influencia silenciosa de Sofía es más profunda que nunca. Su viaje de extraña a una de las figuras más confiables en la Casa Real ha dado forma no solo a su propio legado, sino al futuro de toda la rama de Edimburgo de la monarquía. Hoy, Sofía es vista como mucho más que la esposa del príncipe Eduardo. Es un pilar poderoso y confiable, un activo indispensable. En el nuevo y reducido tablero de ajedrez de la monarquía, Sofía se ha revelado como lo que siempre fue, el arma secreta de la corona. Cuando la reina Isabel II exhaló su último aliento en el santuario de Balmoral en septiembre de 2022, después de un extraordinario y a menudo tumultuoso reinado de 70 años, la pérdida dejó un profundo vacío en el corazón de la nación y, más peligrosamente, en la estructura misma de la corona. La transición de poder, aunque ensayada durante décadas bajo el nombre en clave Operación Puente de Londres, ocurrió con una rapidez brutal. Carlos ascendió al trono como rey, mientras que Guillermo asumió de inmediato el antiguo y pesado título de Príncipe de Gales, redefiniendo toda la jerarquía real casi de la noche a la mañana. Pero debajo de la pompa y la ceremonia, la monarquía, como institución, se enfrentaba a una crisis silenciosa. El vacío dejado por la reina era inmenso, no solo en términos de liderazgo moral y continuidad histórica, sino también en términos puramente prácticos. Se había convertido en un barco con demasiados puestos de oficial y muy pocos marineros. La salida explosiva del príncipe Harry y Meghan Markle a Estados Unidos no había sido simplemente un drama familiar. Había sido una amputación estratégica, dejando una brecha significativa en las filas de los miembros trabajadores de la realeza. La retirada forzosa y deshonrosa del príncipe Andrés de la vida pública, envuelto en escándalos que se negaban a morir, había creado otra herida, una que supuraba desconfianza y manchaba la imagen de toda la familia. La corona se encontraba peligrosamente expuesta, con menos miembros activos para llevar a cabo los cientos de compromisos anuales que sustentan su conexión vital con el pueblo. La máquina real, que depende de la visibilidad y la presencia constante, se estaba desacelerando. En este nuevo y precario paisaje, el príncipe Guillermo, como futuro rey y guardián de la llama, se vio obligado a actuar con la frialdad de un general en el campo de batalla. La elevación de Lady Louise y James no fue simplemente una cuestión de títulos o de honrar a un tío leal. Fue una maniobra estratégica para reforzar las debilitadas defensas de la institución. Fue un reclutamiento. Al traer a Louise y James a roles más visibles, Guillermo no solo está llenando un vacío, se está asegurando de que la monarquía siga siendo fuerte, moderna y, sobre todo, funcional. Está construyendo un nuevo círculo de confianza, uno basado no solo en el nacimiento, sino en la lealtad probada y el servicio sin escándalos. Para la familia de Sofía, estos títulos recién otorgados no solo representan un estatus elevado, cimentan su lugar duradero en la historia real, marcando el comienzo de un nuevo y poderoso capítulo para la Casa de Edimburgo, una casa llamada a llenar el vacío dejado por los caídos y los exiliados. La vieja guardia se ha ido. La nueva guardia, elegida personalmente por el futuro rey, ahora está siendo llamada a filas. El legado no se trata solo de títulos o propiedades. También vive a través de objetos personales, reliquias cargadas de historia, cartas escritas con tinta ahora desvanecida y recuerdos que se transmiten de generación en generación como un fuego sagrado.
Pero, ¿qué sucede con estas posesiones, con estos secretos tangibles, cuando termina un reinado? Aquí es donde entramos en el territorio más oscuro y protegido de la corona, el legado sellado. Durante más de un siglo, los testamentos de la familia real británica se han mantenido en un secreto casi absoluto. La tradición, una muralla de silencio legal, comenzó en 1910 tras la muerte del príncipe Francisco de Teck, hermano de la reina María. Su testamento contenía detalles inconvenientes, un legado a una amante que amenazaba con avergonzar a la corona. Desde entonces, con la connivencia de los tribunales, los testamentos de los miembros de la realeza de alto rango se han sellado por un mínimo de 90 años, manteniendo los detalles personales, la verdadera distribución de la riqueza, las reliquias y, lo que es más importante, cualquier disputa familiar, ocultos a la vista del público. Es el protocolo de contención definitivo. Cuando la reina Isabel II falleció, se aplicó la misma regla de hierro, pero la curiosidad, avivada por décadas de su reinado, se convirtió en una obsesión. ¿Qué podría contener su testamento para su familia? Muchos creen, y los susurros de personas con información privilegiada lo confirman, que el duque y la duquesa de Edimburgo, y especialmente Sofía, Lady Louise y James, ocupaban un lugar especial en el corazón de la difunta reina. Esa cercanía, forjada en años de lealtad silenciosa, mientras otros miembros de la familia implosionaban en escándalos, ha alimentado una especulación interminable sobre qué recuerdos personales o mensajes podría haberles dejado. ¿Les legó joyas de su colección privada? ¿Una nota manuscrita con un último consejo? ¿O quizás algo más, un favor, una instrucción para el próximo rey? Como la verdad permanecerá sellada en una bóveda de Londres durante décadas, el misterio no hace más que profundizarse, convirtiéndose en leyenda. En el mundo real, la herencia no se trata solo de riqueza, da forma al legado. Ser recordado por el monarca, incluso a través de una nota privada, conlleva una importancia que resuena en la historia. Establece una jerarquía de afecto y confianza que trasciende los títulos. Si, como se sospecha, la difunta reina dejó regalos o directivas específicas para la familia de Sofía, entonces, el reciente y firme apoyo del príncipe Guillermo a su nueva y prominente posición real podría no ser una coincidencia. Podría ser la ejecución de los silenciosos deseos de la reina, una orden susurrada desde más allá de la tumba, asegurando que aquellos que fueron leales en vida fueran recompensados y protegidos en la historia. El pasado ha regresado como una orden, no como un recuerdo. Cuando pensamos en la herencia real, nuestras mentes se dirigen instantáneamente a joyas deslumbrantes, a tiaras históricas como la de la Reina María o a broches de valor incalculable como los fragmentos de Cullinan. La colección de joyas personal de la reina Isabel II era una de las más grandes y legendarias del mundo, una bóveda llena de historias, sentimientos e historia imperial. Cada gema contaba una historia de deber, de amor, de diplomacia o de triunfo personal. Se cree que muchas de estas piezas, aquellas que pertenecen a su colección privada y no a las joyas de la corona, se dividieron entre sus hijos, mientras que otras pueden haber sido cuidadosamente designadas para sus nietas y bisnietas en su testamento. Pero no todos los legados se pueden llevar o exhibir. Algunos, los más poderosos, están hechos de palabras, sabiduría y memoria. La reina era conocida por sus cartas profundamente personales, notas escritas con su distintiva letra, llenas de calidez, reflexión y consejo. Sí, como se rumorea en los círculos internos, dejó tales cartas para Lady Louise o James, serían tesoros de un valor incalculable. Imagínese abrir una nota manuscrita de su abuela, la monarca con el reinado más largo en la historia británica, llena de sus pensamientos privados, sus esperanzas, quizás incluso sus bendiciones, para la vida que les espera. Esas cartas, si existen en alguna caja fuerte de Windsor, podrían guiar a los jóvenes miembros de la realeza mucho más que cualquier diamante. El secreto que rodea el testamento real solo profundiza este sentido de misterio. Es una forma de proteger la privacidad, pero, de manera más crucial, de proteger a la propia monarquía. Al mantener los testamentos confidenciales, la familia real evita la especulación,
los celos y las disputas que podrían fracturar a la familia y dañar la institución. Evita que los tabloides diseccionen cada regalo, cada palabra, cada gesto sentimental, convirtiendo el dolor en un espectáculo público. El testamento sigue siendo lo que debía ser, una última conversación privada entre la monarca y su familia, y sin embargo, el secreto invita a la curiosidad. Cuando la reina Isabel II falleció, el público no pudo evitar preguntarse ¿qué dejó atrás? No solo en joyas o propiedades, sino en significado. Dejó recuerdos personales a Sofía, la nuera que se ganó su silenciosa admiración y se convirtió en su confidente. Escribió cartas sinceras a Lady Louise, cuyo aplomo y dedicación al deber le recordaban a muchos a una joven Isabel. Quizás la verdadera herencia no es lo que está escrito con tinta o sellado en una bóveda, sino lo que continúa guiando los corazones y las decisiones mucho después de su partida. La mano de la reina aún se puede sentir en las elecciones que hacen sus hijos y nietos. Desde los títulos que ostentan hasta los deberes que aceptan, su legado vive silenciosamente a través de ellos. El fallecimiento de la reina Isabel desencadenó la transferencia silenciosa y automática de algunos de los activos más significativos que sustentan a la monarquía británica. Uno de los mayores cambios involucró al Ducado de Cornualles, una vasta y antigua propiedad que abarca más de 130.000 acres de tierra, desde campos de cultivo hasta propiedades comerciales en Londres, y que proporciona ingresos privados al heredero al trono. En el momento en que Carlos se convirtió en rey, el ducado, con sus cientos de millones de libras en activos, pasó directamente al príncipe Guillermo. Este movimiento le otorgó no solo una inmensa riqueza, sino también la abrumadora responsabilidad de administrar tierras que afectan a innumerables comunidades. Mientras tanto, el rey Carlos retuvo el ducado de Lancaster, el patrimonio privado del monarca reinante, que le proporciona un ingreso independiente para financiar sus gastos privados y su vasta red de obras de caridad sin depender únicamente del dinero público. Mantener estos dos ducados separados mantiene un delicado equilibrio entre la independencia del monarca y la preparación del heredero para el liderazgo. Más allá de eso, Carlos también heredó las propiedades profundamente personales de Sandringham y Balmoral. Balmoral, en particular, tiene un profundo significado emocional. Fue el amado refugio de la reina Isabel II, el lugar donde murió. Estas propiedades, propiedad privada de la monarca, permanecen parte de la línea real, lo que significa que con el tiempo el príncipe Guillermo también las heredará. A medida que Guillermo se adentra cada vez más en su futuro papel, también está dando forma a la próxima generación con una autoridad que sorprende a muchos. Su aprobación de los cambios de título para Lady Louise y James refleja una monarquía en transición, una que se está modernizando no por elección, sino por necesidad. Está preparando a los miembros más jóvenes para deberes más públicos, llenando las filas diezmadas. En el mundo real, la herencia no se trata solo de tierras o riqueza, se trata de deber, responsabilidad y una preparación implacable para el futuro. Para Guillermo, administrar el ducado de Cornualles y, un día, supervisar Balmoral y Sandringham marca el siguiente capítulo en su viaje hacia el trono. Para Louise y James, sus nuevos títulos, arrancados de una vida de anonimato, insinúan roles crecientes y no negociables dentro de la historia de la familia real. La monarquía ha sido protegida, pero su paz ha sido rota, y en el silencio que sigue, una verdad persiste. No todas las heridas están destinadas a sanar. El plan de Guillermo para una monarquía más delgada y fuerte está en marcha, pero el peso del pasado es largo, y las sombras de los que se fueron aún se proyectan sobre los que quedan. La pregunta que queda, susurrada en los pasillos de Westminster a Windsor, es si esta nueva estructura, forjada en la crisis, puede soportar las tormentas que se avecinan, porque la historia no recuerda quién llevaba la corona, recuerda quién se la ganó. ¿Crees que Lady Louise y James se convertirán en miembros más visibles de la monarquía en los años venideros? ¿Es esta una brillante estrategia de Guillermo o una medida desesperada para salvar a una institución en crisis? Cuéntanos tus pensamientos en los comentarios a continuación. Gracias por ver Intrigas de la Corona. No olvides darle me gusta a este video,
compartirlo y suscribirte para más revelaciones y análisis del funcionamiento interno de la realeza.